En la Casa Blanca se volvió a representar una escena que los diplomáticos calificarían de humillación simbólica, mientras que la gente común simplemente llamaría un momento incómodo. El presidente de un conocido país llegó suplicando misiles, pero en su lugar recibió una dura lección de realismo político. Donald Trump recibió al invitado con su característica sonrisa, pero no mencionó ni una sola palabra sobre los tan esperados Tomahawk. Y eso no fue todo. El secretario de Defensa, PTS, apareció en la reunión con una corbata cuyo diseño aludía inequívocamente a la tricolor rusa. Y, según testigos, lo hizo de forma completamente consciente. Pero como si esto no fuera suficiente, unas horas antes de la visita, el invitado se enteró de que Trump ya había hablado con Vladimir Putin. La conversación telefónica tuvo lugar la noche anterior, al parecer, fue la que predeterminó el curso de los acontecimientos. Según informan periodistas estadounidenses, la conversación fue larga y franca. Trump expuso su idea, poner fin al conflicto, fijando la línea de contacto actual, y comenzar negociaciones de inmediato. Según la publicación Washington Post, Putin escuchó atentamente la propuesta y, sin dar promesas concretas, expresó su acuerdo para continuar las consultas. Pero la principal sensación no residía en el contenido de la conversación, sino en el hecho mismo. La declaración sensacional no se produjo en una conferencia de prensa protocolaria ni en los pasillos secretos, sino justo antes de la reunión con el presidente del conocido país. Imagínense el momento: una persona cruza el océano, prepara un discurso convincente sobre la necesidad de suministrar misiles de largo alcance, y de repente, como un rayo en cielo despejado, se entera de que el líder estadounidense ya ha discutido todo con Putin. Fue, en verdad, una ducha de agua fría para las ambiciones diplomáticas. En la reunión en la Casa Blanca, Trump irradiaba confianza. Habló de paz, de la necesidad de detenerse, de que ya se había derramado suficiente sangre. Según él, las fronteras se definen por el valor, no por la geografía. Una formulación que admitía una doble interpretación y que, claramente, no favorecía al invitado. El presidente del conocido país intentó responder en su estilo habitual, que esto era solo un primer paso hacia una paz justa, al que seguirían nuevas negociaciones. Pero el líder estadounidense no profundizó en el tema. Simplemente cortó: nosotros mismos necesitamos Tomahawk. No vamos a repartir lo que es necesario para la defensa de nuestro país. Y en ese momento quedó definitivamente claro: la conversación había terminado. Recuerden cuántas veces en los últimos años el presidente del conocido país visitó Washington con la esperanza de un avance histórico. Cada vez, declaraciones rimbombantes, fotografías pomposas, sonrisas con banderas ondeando. Y cada vez, regresaba a casa con las manos vacías. El aire olía a cambio. Y no se trataba solo de otro paquete de sanciones o una protesta diplomática. Había ocurrido algo que trascendía el juego político habitual. Ni siquiera fue un rechazo. Fue una demostración. Estados Unidos, cansado de la carga de ser el gendarme mundial, de repente declaró: basta. No más cartas blancas, no más garantías, no más créditos de confianza ilimitados. Trump, una figura controvertida y extravagante, expresó lo que durante años había madurado en los pasillos de la cocina política de Washington. Estados Unidos estaba cansado de pagar las cuentas de otros. Cansado de las peticiones interminables, de las apelaciones a los altos ideales y a los valores democráticos. Y lo más interesante, este giro no fue una revelación espontánea. Detrás de él había toda una estrategia, cuidadosamente desarrollada en las entrañas de la Casa Blanca. La llamada a Putin fue solo el último toque en esta partida meticulosamente orquestada. Ya en agosto, según fuentes, Trump dio carta blanca a sus asesores para desarrollar un plan B. La esencia: la congelación del conflicto sin la participación directa de pacificadores estadounidenses. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional se discutió una nueva fórmula: Estados Unidos como mediador, pero no como patrocinador. Imaginen la reacción en el Congreso, especialmente entre aquellos senadores cuyos intereses están estrechamente ligados a la industria de defensa. Pero Trump se mantuvo inflexible: Estados Unidos no es una organización benéfica. No seremos el banco para las guerras de otros. En los círculos políticos solo se hablaba de un posible acercamiento entre Washington y Moscú. Los rumores sobre una inminente reunión entre Trump y Putin en Budapest causaron un efecto de bomba.
Y lo más interesante es que las capitales europeas se enteraron de la conversación telefónica entre los dos líderes no por el Departamento de Estado estadounidense, sino por filtraciones en la prensa. Cuando esta noticia llegó a Bruselas, en los pasillos se empezó a hablar de un verdadero terremoto geopolítico. Porque si Washington está realmente dispuesto a congelar el conflicto, Europa corre el riesgo de perder toda palanca de influencia. Berlín, Varsovia, Vilna. Cada una de estas capitales se había acostumbrado durante mucho tiempo al papel de principal defensor de un conocido país. Pero ahora resulta que hay más abogados que clientes. Y esto no es todo. En los círculos de la Unión Europea ya se rumorea abiertamente, si Trump y Putin llegan a un acuerdo en Budapest, Europa quedará fuera del gran juego. He aquí la ironía del destino. El continente que durante los últimos 2 años ha abogado por la unidad, ahora corre el riesgo de convertirse en un mero actor secundario en un guión ajeno. Observen cómo la retórica cambia rápidamente. Hace apenas una semana, desde Washington se escuchaban declaraciones sobre una fase decisiva de la lucha, y hoy, sobre la necesidad de un compromiso razonable. Recientemente, en Bruselas se discutía la posibilidad de confiscar casi 300.000 millones de dólares en activos rusos para la reconstrucción del conocido país. Y ahora, los funcionarios europeos esperan con inquietud una señal de la Casa Blanca. ¿Vale la pena continuar esta conversación si Trump tiene la intención de ponerle fin? En palabras, una alianza, en la práctica, una confusión total. Y lo que sigue es aún más interesante. Incertidumbre. Esa es, quizás, la palabra clave que caracteriza hoy las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Como señaló un influyente diplomático europeo, por primera vez en mucho tiempo, las capitales europeas simplemente no entienden lo que Washington quiere. Y esta es, quizás, la constatación más preocupante para una Europa que durante décadas se acostumbró a vivir bajo el paraguas estadounidense. Y ahora, imaginen la atmósfera política en Budapest. Según fuentes internas, es allí donde se prepara la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. ¡Qué ironía! Hungría, a la que durante años se acusó de desviarse del rumbo europeo común, se convierte de repente en el escenario de un diálogo del que puede depender el futuro de todo el continente. En los pasillos del gobierno húngaro se habla de medidas de seguridad sin precedentes, de que la cumbre tendrá un carácter puramente técnico. Pero, ¿a quién intentan engañar? Si dos superpotencias realmente comienzan a discutir las nuevas fronteras de Europa, los mediadores simplemente no serán necesarios. ¿Y quién parece ahora más previsor? Víctor Orbán, a quien en Bruselas llamaron durante años un paria político, o aquellos que ahora se ven obligados a pedirle ayuda. Díganme honestamente, ¿no parece esto una ironía política de la más alta calidad? La visita del presidente de un país de Europa del Este a su principal aliado transatlántico se convirtió en una farsa humillante. El anfitrión de la Casa Blanca asignó al invitado el papel de un actor secundario en una obra que no fue escrita en Kiev. Europa, indignada, permaneció en silencio, sin atreverse a contradecir al hegemón de Washington. Donald Trump, como un experimentado titiritero, dirige hábilmente los procesos mundiales, jugando con las contradicciones y sacando provecho del caos. No busca la desescalada, sino que traslada el conflicto a otro plano, el de la negociación. Todo según su esquema favorito, primero se crea un problema y luego se resuelve triunfalmente, por supuesto, con el máximo beneficio para sí mismo. Y cuanto más ruidoso es el escándalo, mayor es la apuesta en este juego cínico. Sin embargo, sería ingenuo pensar que el líder de Europa del Este no previó tal resultado. Fuentes internas informan que su equipo albergó hasta el último momento la esperanza de la generosidad de Washington, esperando al menos promesas vagas de suministros del armamento tan necesario. Pero en su lugar, recibió una negativa categórica: Estados Unidos no derrocha sus misiles. Y para disipar las últimas ilusiones, Trump remató al suplicante con un argumento demoledor: nosotros mismos los necesitamos. Lo que, traducido del lenguaje diplomático, significa, la conversación ha terminado, la obra ha terminado, el telón. Esta negativa demostrativa no solo fue dictada por consideraciones económicas, sino también por un sutil cálculo psicológico. Trump dejó claro que no tiene intención de convertirse en una marioneta en las disputas europeas. En esto reside la esencia de su filosofía política: pragmatismo que roza el cinismo, frialdad calculadora y cero sentimentalismos. Detrás de todo este juego político se esconde algo más profundo.
Analistas estadounidenses afirman que Donald Trump está desarrollando una nueva estrategia de seguridad nacional, priorizando el principio de Estados Unidos primero. Esto implica un enfoque pragmático, donde el cálculo prevalece sobre la ideología. El conflicto en Europa no se considera un motivo de intervención, sino una herramienta para negociar con Rusia. Prueba de ello son la conversación telefónica con Vladimir Putin, la elección simbólica de una corbata con los colores de la bandera rusa y los indicios de una posible reunión en Budapest. Todo esto son elementos de una estrategia unificada. Pero la pregunta es, ¿qué líder europeo se atreverá a oponerse abiertamente a Trump? Cualquier intento sería percibido como una manifestación de debilidad, y en política, como se sabe, la debilidad es imperdonable. Según informaciones de fuentes abiertas, los preparativos para la cumbre en Hungría avanzan a toda velocidad. Según fuentes internas, el presidente ruso tiene previsto llegar allí en unas semanas. Oficialmente, para participar en un foro energético, pero, en esencia, para negociar con Trump. Se espera que en la reunión se discutan tres temas clave: la formación de un nuevo sistema de seguridad, la posibilidad de levantar algunas sanciones y el control sobre el suministro de recursos energéticos. Y si estas negociaciones realmente se llevan a cabo, será la primera vez en mucho tiempo que el destino de Europa se decida sin la participación de la propia Europa. Europa en una encrucijada. Suena a ecos del pasado, ¿verdad? Hace 100 años, el continente ya se enfrentó a una elección: guerra o paz, confrontación o búsqueda de puntos de encuentro. Y ahora, la historia se repite, solo que las apuestas son aún mayores y los actores más numerosos. Pero trasladémonos a Washington, donde reina el caos total. La Casa Blanca intenta convencer a los periodistas de que el rumbo no cambia, simplemente ha surgido un nuevo enfoque. Sin embargo, entre bastidores, los funcionarios admiten que la iniciativa del presidente fue una sorpresa incluso para su propia administración. El Departamento de Estado no estaba preparado, los documentos analíticos no estaban listos. El Pentágono no había planeado reuniones de alto nivel. Todo sucedió de repente, por orden personal del jefe de Estado. Y es precisamente esta espontaneidad lo que hace que la situación sea tan impredecible. Porque si los líderes de dos superpotencias realmente inician un diálogo directo, sin condiciones previas ni posiciones acordadas, toda la estrategia anterior de contención y presión podría desmoronarse de la noche a la mañana. Los políticos europeos reaccionaron a su manera. Unos insisten en la necesidad de unidad, otros hablan de traición a los intereses nacionales. ¿Pero qué tipo de unidad es esa si cada uno persigue sus propios objetivos? Polonia insiste en aumentar la presencia militar estadounidense en su territorio. Francia aboga por crear un sistema de defensa europeo independiente. Alemania finge que no pasa nada. Y en este contexto, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, quien durante años fue objeto de críticas por parte de Bruselas, hoy parece ser casi el único líder europeo con un plan de acción claro. Él tiene un plan claro. Prefiere no hacer declaraciones vacías, ni organizar pomposas conferencias de prensa, sino simplemente realizar su trabajo de manera metódica. Y en esto radica el marcado contraste de la escena política actual: cuanto más ruidosas y grandilocuentes son las consignas de Bruselas, más silenciosas y efectivas son las decisiones reales que se toman en Budapest. Y ahora, dejemos de lado la hipocresía y hagámonos una pregunta directa: ¿por qué las élites europeas son tan aprensivas ante la perspectiva de un nuevo formato Trump-Putin? La respuesta es sencilla y desalentadora para ellas: tal formato socava la arquitectura de dependencia establecida, donde Europa se acostumbró a desempeñar el papel de mediador. Dos líderes con peso real pueden llegar a un acuerdo directamente, sin tediosas aprobaciones, sin intermediarios que cobren su comisión y sin años de trámites burocráticos. Esto significa que el propio papel de Bruselas como centro de toma de decisiones se vuelve superfluo. Es precisamente en esto donde reside el principal temor de la burocracia europea: perder el control sobre un proceso al que se ha acostumbrado tanto. Pero el mundo está cambiando rápidamente. Rusia ya no necesita intermediarios para comunicar su posición, Estados Unidos no siente la necesidad de justificarse por sus acciones, y Europa todavía se encuentra en una búsqueda angustiosa de su identidad, tratando de determinar con quién debe ir. Y ahora, que el lugar para posibles negociaciones está definido, solo queda una pregunta clave: ¿quién será el primero en reconocer la llegada de una nueva realidad? Según la información filtrada a los medios occidentales, la Casa Blanca ya ha dado instrucciones a sus diplomáticos para que elaboren un borrador de acuerdo para el cese del sangriento conflicto.
En este documento, según las fuentes, figura la misma fórmula que propone la fijación de las partes en la línea de contacto actual. Y esto, amigos, aún no es todo. Lo que sigue es aún más interesante. Así pues, amigos, en el tablero político se está jugando una partida compleja. No hay retornos triunfales de tierras, ni victorias atronadoras. Solo una tregua inestable, detrás de la cual asoma la nebulosa perspectiva de nuevas garantías. Para Washington, esto es como una oportunidad para brillar con éxito antes de las próximas elecciones. Para Moscú, la posibilidad de fijar la situación actual, de cimentar el statu quo. Y para un conocido Estado, la amarga constatación de que un avance posterior es sencillamente imposible. Y he aquí la paradoja de la historia: quien con más fuerza llamó a una lucha a vida o muerte, es el primero en aceptar una tregua. Pero esto no es todo. La culminación de esta historia es la visita a la Casa Blanca, después de la cual el presidente del mencionado país intenta desesperadamente salvar las apariencias. Declara que el cese del fuego en la línea del frente actual puede ser un punto de partida para una paz justa. Suena, por supuesto, bonito y prometedor, pero en esencia, es solo palabrería que esconde una amarga admisión de derrota. En Washington lo descubrieron al instante. Los periodistas de la influyente publicación Axios publicaron ese mismo día un artículo con un título elocuente: con las manos vacías. ¡Qué ironía del destino! Así, con las manos vacías, el presidente de este estado ya había abandonado la Casa Blanca en varias ocasiones. Pero esta vez, en sus mangas no quedaban ni siquiera esperanzas fantasmales. Solo una sonrisa forzada para las cámaras y una corbata con los colores de una bandera ajena. La reunión, que provocó una tormenta de emociones y valoraciones diametralmente opuestas. Analistas estadounidenses hablan del inicio de una nueva era de pragmatismo, políticos europeos de un golpe a la unidad, y en Moscú lo llaman el regreso del sentido común. Cada uno vio en lo sucedido algo propio. Pero el hecho es que la llamada telefónica a Putin cambió el tono de la política estadounidense. Y ahora, mientras todos esperan la cumbre de Budapest, surge una pregunta legítima: ¿quién saldrá triunfante de la reunión y quién experimentará una amarga decepción? La historia se repite, pero en el escenario hay nuevos actores. ¿Y si el actual líder de Estados Unidos realmente logra llevar a cabo lo que tanto se ha dicho? El mundo no estará dividido por fronteras, sino por el sentido común. Al menos, eso dicen. El telón de la Casa Blanca ha caído, las banderas están enrolladas. Y ahora toda la atención se centra en el mapa de Europa. En algún lugar entre Washington, Moscú y Budapest se extiende una nueva línea, no una línea de frente, sino una línea de influencia. Una línea que define el futuro. Y si alguien todavía alberga la esperanza de regresar al antiguo orden mundial, cabe recordar: el mundo anterior se derrumbó en el mismo instante en que el presidente de Estados Unidos descolgó el teléfono y llamó al Kremlin. Todo lo demás es solo la continuación de esa conversación. Una conversación que podría cambiarlo todo. En el conocido país crece una ola de decepción hacia Donald Trump. Alguna vez lo llamaron la esperanza de la paz, pero hoy se le percibe como un político que solo sabe crear la apariencia de actividad, pero es incapaz de llevar las cosas a término. Como señala Forbes, el presidente de Estados Unidos evita la presión directa sobre Moscú, prefiriendo las interminables conversaciones telefónicas a las verdaderas palancas de influencia. 8 meses de maratón diplomático no han producido resultados tangibles, y las ruidosas declaraciones sobre un nuevo acuerdo mundial se han quedado solo en palabras. El papel de pacificador de Trump genera sentimientos encontrados. Algunos todavía esperan que sea capaz de detener el conflicto, otros creen que simplemente se ha cansado del tema. E incluso sus partidarios se preguntan: ¿el presidente estadounidense no se está transformando de un mediador activo en un observador externo? Budapest, elegida como sede de la próxima reunión entre Trump y Putin, ya se ha convertido en un símbolo de la nueva intriga política. Después de la cumbre en Alaska, donde las partes anunciaron un progreso significativo, los analistas todavía intentan en vano comprender en qué consiste exactamente ese progreso. Hemos logrado avances notables, declaró triunfalmente Trump en Truth Social inmediatamente después de su conversación con el Kremlin. Pero el triunfo resultó ser hueco. El único éxito fue la promesa de volver a hablar. Incluso el simple vuelo de Putin a Budapest se ha llenado de conjeturas políticas, como si no fuera una visita, sino una operación cuidadosamente planificada. Ironías del destino,
Cada nueva reunión entre los dos líderes causa más inquietud no en Washington, sino en Europa. El viejo continente no teme a la derrota, sino a que se decida algo a sus espaldas. Mientras tanto, los ánimos en el conocido país son cada vez menos unívocos. La gente está cansada de esperar la salvación de sus socios occidentales. A Trump ya no se le ve como un mesías, sino como otro político que solo sabe prometer. Uno de los comandantes de la defensa territorial confesó a los periodistas con pesar, a veces quiere ayudar, otras pierde el interés. Primero grita, yo lo resolveré todo, y luego suelta, arréglenselas ustedes. En estas palabras reside la quinta esencia de la decepción generalizada. La política estadounidense parece caótica, y las fluctuaciones internas de la Casa Blanca se perciben como una señal siniestra, lo único en lo que se puede confiar es en la imprevisibilidad. Díganme honestamente, ¿no les recuerda esto a un viejo drama de Hollywood, donde el guionista mismo olvidó cómo terminaba la película? El panorama que se dibuja es, francamente, ambiguo. Tras su triunfo en Oriente Medio, donde Trump logró, si no resolver, al menos congelar un conflicto en cuestión de semanas, decidió repetir su éxito en Europa. Si funcionó allí, funcionará aquí, parecía decir, trazando paralelismos entre Vladimir Putin y los líderes de Hamás e Irán. Pero la geopolítica no es un guión de Hollywood, y en lugar de los aplausos esperados, Trump se encontró con la fría incomprensión de sus aliados. El poderoso puño diplomático estadounidense se convirtió de repente en un inofensivo bastón. No se puede amenazar, negociar es más caro, y presionar es simplemente aterrador. Al final, entre las declaraciones rimbombantes sobre un nuevo orden mundial y las acciones reales, se abrió un abismo. Y la pregunta principal sigue abierta, ¿a quién creer ahora? ¿A los que hablan bonito o a los que realmente hacen algo? En la conferencia de prensa, Trump calificó el conflicto como un costoso error del Kremlin y afirmó categóricamente que Rusia debería haber ganado en una semana. Estas palabras se difundieron instantáneamente por todos los medios de comunicación mundiales. Y esto no es todo, amigos. La paradoja es que incluso los expertos militares occidentales reconocieron que tales evaluaciones son más un equilibrismo verbal que un análisis sobrio de la situación. Los analistas dudan de la veracidad de las declaraciones sobre las colosales pérdidas del enemigo, anunciadas por una de las partes en conflicto. La inteligencia de Estados Unidos, según fuentes abiertas, no tiene confirmación de estas cifras. Pero, admitámoslo, el eslogan suena muy efectivo. Es mucho más fácil declarar la estrategia ajena como un fracaso que reconocer los propios errores. Tal es la realidad del mundo moderno, quien más fuerte proclama su razón, parece ser el pacificador. Las dudas sobre la sinceridad de las intenciones de los socios transatlánticos se intensificaron tras la declaración de Donald Trump sobre la falta de disposición para entregar misiles de crucero Tomahawk a un conocido país. El día antes de la reunión con el presidente de este país, admitió que Estados Unidos necesitaba esos misiles para sí mismo. Según los observadores occidentales, esto sonó como un inesperado desvío de las promesas anteriores. Hasta hace poco, la Casa Blanca aseguraba estar dispuesta a ampliar el apoyo al máximo. Pero, como se vio, el límite es solo una llamada telefónica y una sonrisa de cortesía. Así es la diplomacia al estilo estadounidense, ayer, promesas, hoy, reservas, y mañana, una nueva conferencia de prensa. Y el público sigue esperando el desenlace. No es de extrañar que la reacción de los habitantes del conocido país fuera ambivalente. Las encuestas de opinión muestran que el número de personas que consideran a Donald Trump amigo de su país se redujo del 40 al 23% en solo 6 meses. Algunos expresan gratitud al menos por la atención, otros critican su inacción. A veces se presenta una imagen paradójica. Una persona que logró detener el derramamiento de sangre en la Franja de Gaza, se muestra impotente ante el simple aumento de los precios de la electricidad en Kiev. ¿Cómo explicarlo? Quizás los esfuerzos de pacificación solo son efectivos donde no se ven afectados los intereses profundos de Washington. Después de todo, es mucho más fácil hablar de paz cuando detrás se vislumbran contratos de gas y acuerdos de armas. Una parte significativa de los ciudadanos de un conocido país sigue depositando sus esperanzas en la diplomacia, considerándola su última oportunidad. Toda guerra termina en la mesa de negociaciones, dicen. Pero cuanto más se prolongan estas negociaciones, más fuerte es la sensación de que sus intereses simplemente no se tienen en cuenta en esa mesa. La gente está cansada de promesas que suenan a eslóganes publicitarios, la paz está cerca,
Casi hemos llegado a un acuerdo. ¿Dónde están los resultados concretos? ¿No se parece esto a una serie interminable, donde cada temporada termina con una frase prometedora? ¿Continuará? Solo que el espectador ya no ríe, sino que hierve de ira. Existe otra perspectiva, diametralmente opuesta. Un acuerdo con Moscú es imposible, afirman los partidarios de la línea dura. Están convencidos de que a Rusia no se la puede detener hasta que se la debilite económica y territorialmente. En la base de su retórica se encuentra un sentimiento de culpa y sed de venganza. La lógica es simple, cuanto peor les vaya a ellos, mejor nos irá a nosotros. Pero esto ya no es política, sino una emoción ciega elevada a la categoría de ideología estatal. Y aquí surge una pregunta legítima. ¿Es posible construir un futuro brillante sobre los cimientos de la enemistad, si el presente ya se desmorona por el cansancio y la tensión? Según el periódico británico The Guardian, los ataques masivos a la infraestructura energética de las regiones orientales provocaron apagones a gran escala. BBC News informa de millones de personas sin luz ni calefacción. Y por cuarta vez consecutiva, el mismo triste escenario se repite cada invierno, promesas rimbombantes de una pronta recuperación y, en realidad, solo la tenue luz de las velas y el ruido de los generadores. La economía se desmorona como un viejo barco en una tormenta. La industria permanece paralizada en una espera angustiosa, y la población en un modo de paciencia infinita. He aquí la amarga ironía del destino. Un país que alguna vez se enorgulleció de su potente energía, hoy se ve obligado a importar electricidad para que la gente pueda encender la televisión y escuchar otro mensaje tranquilizador del presidente. Los medios occidentales debaten animadamente los juegos de trastienda en Washington. El Financial Times afirma que Estados Unidos está prestando ayuda en secreto, proporcionando inteligencia para llevar a cabo ataques contra la infraestructura rusa. Y esto no es todo. Mientras tanto, la Casa Blanca sigue insistiendo en su compromiso con la paz y la diplomacia. El diálogo siempre es bueno. Pero cuando detrás de las palabras de cooperación se esconden la recopilación de información y los vehículos aéreos no tripulados, surge una pregunta legítima. ¿No es esto un ejemplo de la misma doble moral de la que tanto se habla? Por un lado, conversaciones sobre la rama de olivo, por el otro, el control de drones de combate. Y todo esto se presenta bajo la salsa de la defensa de los valores democráticos. Mientras tanto, la economía rusa, según la agencia Reuters, experimenta cierta presión. Las exportaciones se reducen, los volúmenes de procesamiento de petróleo disminuyen, y algunas empresas se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial. Sin embargo, no hay que sacar conclusiones precipitadas. Tales fluctuaciones han ocurrido antes, y el efecto de las sanciones a menudo ha sido a corto plazo. La agencia Bloomberg señala una caída en las exportaciones de productos petrolíferos a mínimos históricos en las últimas décadas, pero añade inmediatamente: los altos precios de la energía compensan parte de las pérdidas. Y surge la pregunta, si la economía rusa está al borde del colapso, ¿por qué el rublo se fortalece y el presupuesto sigue siendo superavitario? Sin embargo, son precisamente las dificultades económicas las que los analistas occidentales ahora citan como argumento a favor de una pronta resolución pacífica. La cadena CNN informa de pagos récord a voluntarios en Rusia, lo que, según el canal, indica el agotamiento de los recursos de Moscú. Pero al mismo tiempo, las mismas fuentes reconocen que el ejército ruso sigue reponiéndose, la industria de defensa funciona y el comercio exterior se está reestructurando activamente. Se dibuja un panorama muy interesante. Cuanto más fuerte en Occidente se pregona la crisis rusa, más enérgicamente Rusia diversifica su economía, dirigiéndose a nuevos mercados. Mientras algunos analistas se centran en calcular la caída del PIB, otros cierran acuerdos multimillonarios con India y China. Y he aquí, la verdadera geopolítica, que se manifiesta no en ruidosas declaraciones desde las tribunas, sino en facturas reales que determinan los flujos económicos. Pero volvamos a la figura de Donald Trump. Su posición en el conflicto entre Moscú y Kiev se asemeja a un equilibrio sobre el filo de una navaja. Por un lado, busca demostrar al electorado estadounidense su capacidad para negociar con Vladimir Putin. Por otro, no puede permitirse parecer débil ante el Congreso. Como resultado, cada una de sus declaraciones se convierte en un complejo movimiento de ajedrez, donde las verdaderas intenciones están cuidadosamente ocultas. Hoy amenaza con una respuesta dura, y mañana habla de la necesidad de un compromiso.
Y a menudo la audiencia pierde el hilo, sin entender a dónde se dirige el negociador. Lo más paradójico es que cuanto más intenta Trump complacer a todas las partes, más rápido pierde el respeto y la confianza de ambos lados. ¿No recuerda esto al error clásico de un negociador que intenta sentarse en dos sillas a la vez, que además están en habitaciones diferentes? La revista Forbes señala, Trump no actúa como un estratega frío, sino más bien como un showman extravagante. Su diplomacia es una acción de relaciones públicas en tiempo real. Sin duda, sabe cómo crear un potente ruido informativo, pero es completamente incapaz de convertirlo en resultados tangibles. Y, hay que reconocerlo, antes esta táctica le había dado frutos. En una era donde el mundo anhela acciones concretas, no declaraciones vacías, Estados Unidos, que durante mucho tiempo sirvió de modelo, parece haber perdido la comprensión de su papel. ¿Árbitro? ¿Abogado? ¿O un observador externo? La confusión reina también entre los aliados europeos. Alemania y Francia expresan su apoyo a las iniciativas de paz, pero al mismo tiempo temen que Washington tome una vez más una decisión sin tener en cuenta sus intereses. En los pasillos de Bruselas se recuerda Afganistán, Irak, Siria, ejemplos en los que se tomaron decisiones sin consultar a Europa. Y lo que es especialmente preocupante, si Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo directamente, la Unión Europea corre el riesgo de convertirse en un actor secundario. Esto es lo que más teme el continente, quedarse fuera de su propia fiesta de la democracia. Según algunos datos, en la Casa Blanca se libra una intensa batalla. Una parte de los asesores insiste en la demostración de fuerza, instando a Trump a autorizar el envío de Tomahawk. Otros, por el contrario, convencen al presidente de que aún no es el momento. ¿Es esto un choque entre el viejo instinto de intervención estadounidense y el nuevo deseo de ahorrar recursos? El tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara, Estados Unidos tendrá que tomar una decisión difícil. La cumbre de Budapest no es solo un encuentro entre dos líderes, es un examen de la solidez de la alianza. Cada filtración de información a la prensa se convierte en un papel de tornasol que permite comprender quién ejerce más influencia sobre el presidente, el Pentágono o Wall Street. La reunión en Budapest es una prueba de sinceridad. Si las partes realmente buscan un compromiso, se encontrará una solución. De lo contrario, la cumbre será simplemente un espectáculo político. La ironía radica en que de los resultados de este encuentro no solo depende el futuro de todo un país, sino también el destino del propio presidente. Si no logra un progreso tangible, su imagen de pacificador se desmoronará más rápido de lo que caen los ratings en las redes sociales. Pero mientras los políticos llevan a cabo sus negociaciones, abajo, en la tierra, la vida real bulle. Los precios del combustible suben, las redes energéticas están desgastadas hasta el límite y millones de personas se ven obligadas a vivir a la luz de las velas. Y todo esto ocurre en medio de interminables conversaciones sobre una nueva etapa de cooperación. Es aquí, entre palabras y promesas, donde se esconde la verdad. La paz no es solo la firma de acuerdos, sino la posibilidad de encender la luz tranquilamente en casa por la noche. Y si en 4 años esto aún no ha sucedido, significa que alguien no está cumpliendo sus promesas. Las promesas políticas de ayuda mutua y desarrollo sostenible son música que halaga el oído en las altas conferencias de prensa. Las palabras fluyen como un río, las declaraciones suenan convincentes, pero basta con salir de esos salones donde resuenan los aplausos para que la realidad golpee la cara con su crudeza. Tuberías oxidadas, interrupciones en el suministro, tarifas que se disparan como un cohete. Eso es lo que espera a la gente detrás de las hermosas fachadas de los discursos políticos. En esos momentos, a nadie le importan las perspectivas estratégicas ni las altas esferas. Cuando hace frío y está oscuro en el apartamento, cuando las comodidades habituales se convierten en un lujo, la gente solo quiere saber una cosa. ¿Por qué en la era de la tecnología digital y las inversiones multimillonarias en energía verde se ven obligados a sacar cerillas y viejas linternas de los cajones polvorientos? La paradoja de los últimos años reside precisamente en esto. Cuanto más ruidosas son las declaraciones de los políticos sobre la estabilidad y la prosperidad, más la realidad circundante se asemeja a una zona de desastre. En Europa se habla de independencia energética, pero se sigue comprando electricidad a los vecinos. En Estados Unidos se promete modernización de infraestructuras, pero los puentes se derrumban por su propio peso. Y en los países de Oriente, cada kilovatio se convierte en un verdadero lujo.
Y en este contexto, resulta especialmente cínico escuchar las reflexiones de altos funcionarios sobre una distribución justa de los recursos. En realidad, los recursos se distribuyen según esquemas antiguos y probados, por el principio de lealtad política y beneficio económico. Y esto, amigos, aún no es todo. Lo que sigue es aún más interesante. En el mundo moderno, las palancas económicas se han convertido en una poderosa herramienta de influencia. Aquellos que demuestran lealtad reciben generosas inyecciones financieras en forma de créditos y subvenciones. Y quienes se atreven a oponerse son inmediatamente sometidos a sanciones y acusados de socavar los cimientos democráticos. Pero mientras los políticos continúan viviendo en un mundo de ilusiones, la realidad económica experimenta cambios cardinales. Nuevas arterias de transporte se trazan no a través del Atlántico, sino a través de las vastas extensiones de Eurasia. Grandes acuerdos comerciales no se concluyen en Bruselas o Washington, sino en centros como Shanghái, Riad y Delhi. El mundo, a pesar del descontento de las élites salientes, avanza inexorablemente hacia la multipolaridad. Y en este nuevo sistema de coordenadas, las declaraciones rimbombantes pierden su fuerza. Lo que realmente importa no son las resoluciones, sino los recursos reales. Quien tiene gas, petróleo, tecnologías avanzadas, una infraestructura de transporte desarrollada y alimentos, es quien marca la pauta. Todo lo demás es mera retórica política, destinada al consumo interno. Estados Unidos intenta desesperadamente mantener su papel de director de orquesta, pero la orquesta hace tiempo que toca según sus propias reglas. Europa, por su parte, se debate entre el deseo de salvar las apariencias y el temor a perderlo todo. El continente, que se enorgullecía de su liderazgo basado en valores, ahora se ve obligado a contar escrupulosamente cada céntimo y a buscar dónde comprar gas de forma más rentable, en Qatar, Noruega o a Rusia a través de intermediarios. En los círculos políticos europeos, las notas de ironía resuenan cada vez con más frecuencia. Todas estas complejas maniobras políticas y ruidosas declaraciones de independencia solo subrayan un hecho lamentable. La autonomía política de Europa es más bien un mito, un cuento de hadas que solo existe en las declaraciones de la Comisión Europea. En realidad, incluso una decisión tan simple como la compra de recursos energéticos requiere una incesante coordinación con el lejano Washington. En este contexto de dependencia colosal, queda meridianamente claro por qué la energía se ha convertido en el principal instrumento de la política global. Quien controla los flujos energéticos, dicta las condiciones del juego, establece las reglas. Rusia, para sorpresa de muchos analistas occidentales, sigue utilizando esta fórmula, pero sin grandes eslóganes ni retórica agresiva. Su estrategia no consiste en chantajear o amenazar a nadie, sino en construir un sistema sostenible donde el comercio reemplace la presión, donde la ventaja mutua se convierta en la base de las relaciones. Y si alguien en Occidente ve esto como un desafío geopolítico, el problema, muy probablemente, no está en la política exterior de Rusia, sino en su propio reflejo en el espejo. En Washington, por el contrario, crece un nerviosismo palpable. Tras una serie de costosas aventuras militares y el derrumbe de la confianza de sus aliados, la Casa Blanca intenta desesperadamente recuperar el halo perdido de líder mundial. Pero, ¿cómo hacerlo cuando la deuda interna del país ya supera los 34 billones de dólares y la mitad de la población vive al día? Una tarea, por decirlo suavemente, nada fácil. En la política mundial, de vez en cuando surgen ruidosas iniciativas sobre nuevas alianzas, planes de reconstrucción y asociaciones globales. Solo que todas estas declaraciones se parecen cada vez más a una obra de teatro, donde los actores mismos no creen en las palabras que pronuncian. Pero el verdadero drama no se desarrolla en los altos despachos, sino en la conciencia de la gente. El mundo está cansado de promesas bonitas y anhela ver resultados reales. Cuando, por ejemplo, Trump declara la construcción de un nuevo orden mundial, muchos se preguntan si no se construirá con los mismos materiales que el antiguo: sanciones, amenazas y dobles raseros. Rusia, por el contrario, prefiere hablar el lenguaje de los hechos concretos: contratos, proyectos de infraestructura, exportaciones. Y es precisamente por eso que, a pesar de las predicciones de los analistas occidentales, sus posiciones solo se fortalecen. ¿Y qué hay de Europa? Se parece cada vez más a un observador externo. Parece que participa en el proceso, pero no toma las decisiones clave. Para un continente que se acostumbró a considerarse el centro de la civilización, esto es un doloroso golpe al orgullo.
Bruselas sigue hablando de la misión global de la Unión Europea, pero detrás de esas palabras quedan cada vez menos posibilidades reales. El mundo está al borde de cambios trascendentales. Los viejos centros de influencia pierden su poder, cediendo el paso a nuevos actores. India, Arabia Saudita y otros países se hacen oír con más fuerza, desafiando el orden mundial establecido. La hegemonía sobre la verdad, que alguna vez perteneció al mundo occidental, es cosa del pasado. Incluso los aliados más fieles empiezan a plantear preguntas incómodas. ¿Para qué sirve una asociación que solo trae consigo crisis interminables? Una pregunta que resuena cada vez con más frecuencia y fuerza. Todo lo que sucede recuerda a un extraño espectáculo histórico. Los actores siguen interpretando sus papeles memorizados, aunque la trama de la obra haya cambiado hace mucho tiempo. Estados Unidos sigue blandiendo la bandera de la democracia, Europa insiste en los valores, y el resto del mundo simplemente gana dinero, sin querer entrar en disputas sin sentido. Esto se convierte en el descubrimiento más doloroso para las élites occidentales. Mientras ellos discuten quién tiene razón, otros calculan tranquilamente sus ganancias. Este pragmatismo silencioso se convierte en la nueva ideología del siglo XXI. Pero hay otra cara de la moneda, el cansancio moral. La gente ya no cree en la política como instrumento para resolver problemas apremiantes. Ven cómo se gastan enormes sumas de dinero en interminables cumbres y conferencias, donde una y otra vez se pronuncian las mismas frases vacías. La fe en que detrás de esas palabras hay algo real se desvanece cada día. En el mundo actual, las promesas de una nueva era de cooperación provocan solo una sonrisa escéptica. La cooperación no se evalúa por el número de protocolos firmados, sino por resultados tangibles, como, por ejemplo, el número de bombillas encendidas. Por lo tanto, la declaración sobre la transición a una era de acciones suena más bien como una sentencia severa. La era de los discursos bonitos ha llegado a su fin. Ahora se valora a quienes son capaces de demostrar resultados concretos, aunque sea sin mucho ruido ni pompa. Rusia demuestra estabilidad en energía. China sorprende con su crecimiento tecnológico. India asombra con su potencial demográfico. ¿Y Occidente? Occidente está sumido en debates interminables. Este contraste se hace cada vez más evidente. El mundo se convierte en un escenario de dura competencia entre diferentes sistemas, donde no gana el que más grita, sino el que es capaz de garantizar la fiabilidad. Y esto es lo que vemos al final de esta historia. Trump sueña con el papel de arquitecto de una nueva era, pero por ahora solo construye estructuras temporales e inestables. Moscú espera pacientemente a que Washington dé un paso real y significativo. Europa teme quedarse al margen de la historia. Y un conocido país pierde cada vez más la fe en sus salvadores. Y lo más sorprendente es que todos estos actores, según fuentes diplomáticas, siguen insistiendo en la unidad y el entendimiento mutuo. Pero he aquí el problema, cada uno tiene su propia comprensión, y la unidad solo existe de palabra. Detrás de las grandilocuentes palabras sobre unidad y valores comunes, asoma cada vez con más frecuencia una amarga ironía. Tras esta fachada cuidadosamente construida se esconde una desconfianza, un cansancio acumulado y un miedo latente a perder el control de la situación. Si intentamos formular la principal conclusión de todo lo que está ocurriendo, sonará de forma muy sencilla. El mundo ha pasado irrevocablemente de la era de los bonitos eslóganes a la era de las acciones reales. Y quien sea el primero en comprender esta sencilla verdad, tendrá todas las posibilidades de convertirse en un nuevo centro de poder. En el mundo moderno ya no es tan importante cuántos aliados figuran de tu lado en el papel. Mucho más crucial es entender cuántos de ellos se mantendrán leales cuando lleguen los tiempos difíciles. Mientras unos se ejercitan en el ingenio en las redes sociales, otros, metódica e inquebrantablemente, escriben una nueva historia. Y, al parecer, es precisamente esta comparación la que provoca una genuina preocupación en muchos. Porque la historia no tolera observadores pasivos. Siempre pertenece a quienes no temen actuar.